Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 16 de mayo, año del Señor 2024. Un saludo muy fuerte a los oyentes del continente latinoamericano y de España. Bien, esta que estoy grabando es la segunda parte en la que vamos a analizar y meditar el mensaje del 25 de marzo 2024 dado a Marija, que se situó antes de la Semana Santa que precede la Pascua de Resurrección del Señor. Mensaje del 25 de marzo del 2024. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, orad conmigo para que el bien venza en vosotros y a vuestro alrededor. De manera especial, hijos míos, orad unidos a Jesús en su Vía Crucis. Poned en vuestras oraciones a esta humanidad que vaga sin Dios y sin su amor. Sed oración, sed luz y testigos para todos los que encontréis, hijos míos, para que Dios misericordioso tenga misericordia de vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada. En este mensaje, la Virgen María nos hace entender claramente que el tiempo de Cuaresma, seguido de la Semana Santa y finalmente de la Pascua, es un tiempo de gracia, un tiempo en que la presencia del Señor entre nosotros se hace extremadamente intensa en nuestros corazones. Es un tiempo en que la oración crea milagros de conversión, transforma nuestra alma para que el bien venza dentro de nosotros y por ende también a nuestro alrededor. Jesús y la Virgen María nos llaman para ser ejemplo de su amor, para que nos distingamos entre los que siguen la lógica humana, dando ejemplo de la lógica de Dios que se basa sobre el amor hacia Él y hacia los demás. No es amor seguir a la corriente a nuestros humanos caprichos, pasiones desordenadas o innaturales. Ni es amor uniformarse al pensamiento perverso común para no ofender o para no tener discusiones. Es amor hacer conocer la verdad que es Jesús, Dios y hombre verdadero. Por amor a los hombres y a Dios mismo, quien ama a Dios acepta su voluntad y la sigue, cree en Él, se abandona a Él, también si tiene que luchar en contra del propio yo y de la lógica humana contra viento y marea. Nuestra Madre en este mensaje nos ha exhortado en unirnos a su Hijo Jesús en el Vía Crucis, porque solo compartiendo el sufrimiento de Cristo en el Vía Crucis podamos empatizarnos en Él y entender mejor la inmensidad de su amor hacia nosotros. No hubo ningún sentimiento de venganza, ni de odio, ni de arrepentimiento, ni de rebelión en Jesús. Él supo desde el principio que tenía que padecer y morir para rescatar los hombres del pecado original en el cual hemos caído. Él también sabía que el Padre y el Espíritu Santo lo habrían rescatado de la muerte y lo habrían glorificado a través de la resurrección, porque Dios es vida y la vida vence a la muerte para siempre, precisamente a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso Jesús es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y por eso en la misa durante la consagración el pan se convierte en el cuerpo de Cristo
y el vino se convierte en la sangre de Cristo, para que Cristo entre en nosotros y en nuestra alma. Así como las consecuencias del pecado original tienen una naturaleza biológica y espiritual conjuntas, también el antídoto a estas consecuencias, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo, tienen no solo una naturaleza y espiritual, sino también una naturaleza biológica. Penetran en el alma a través de la ingestión en nuestro cuerpo biológico y poco a poco la sanan sea el alma, sea el cuerpo. La confesión, la comunión y la oración de rosario conjunto tienen un poder enorme sobre nuestra alma y sobre el movimiento, se puede decir, de toda la creación. Y por consecuencia son un instrumento poderoso de conversión y de salvación del mundo. Y por eso la Virgen María en este mensaje nos recomendó de poner en nuestra oración a esta humanidad que vaga sin Dios y sin su amor, porque esta humanidad ha querido rechazar a Dios y por consecuencia rechazar el amor de Dios. Y eso es lo peor que habríamos podido hacer en esta época. ¿Y qué hemos obtenido? Infelicidad. Veo alrededor de mí que la gente no es feliz. Busca la felicidad en todas las cosas más efímeras y perversas, pero no tiene la felicidad interior. Ha perdido la esperanza porque ha perdido a Dios. Y es una pena enorme. Pero, ¿qué nos impide a nosotros, seres humanos de esta turbulenta y sufrida época, volver a Dios realmente? Yo creo que sea una mezcla de sentimientos negativos que nos arrastramos algunos desde la infancia, otros por experiencias negativas que no se han podido sobrellevar en el curso de la vida, otros por culpa de la manipulación de masa a través de televisión y social forum, y a través del hecho que las familias hoy en día no educan sus niños, sus hijos, a la verdadera ética, a la verdadera moral, porque ni siquiera han conseguido entender qué es la verdadera ética y la verdadera moral, ya que ni siquiera saben ya qué es la verdad. Porque una vez se entendían todas estas cosas por intuición, porque estaban más entrenados que nosotros de nuestra época a estar cerca del mundo espiritual, porque rezaban más, porque rezaban el rosario en familia, porque iban a misa, y entonces desde la infancia desarrollaban una intuición espiritual que hoy en día ya no está. Y por lo tanto, las cosas que una vez del mundo espiritual, que una vez se entendían por intuición, hoy en día ni siquiera se toman en cuenta, ni siquiera se piensa en ellas. Y los órganos de comunicación de masa se preocupan de que no vamos nunca a pensar en esto, nunca a pensar o a razonar o estar meditando sobre el mundo espiritual, sobre todo sobre la existencia de Dios, sobre el Evangelio, sobre la Biblia. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final, desentrenados de esto, nos olvidamos paulatinamente de Dios y pensamos que la vida es solo una secuencia, un loop de secuencias, de movimientos, acciones y pasiones desordenadas y todo, que todos están
finalizados a satisfacer nuestros sensores, a satisfacer nuestros pensamientos, nuestra psique, y que no hay nada más de esto, ¿no? Entonces, cuando llegaremos al punto de ser polvo, al final seremos solo cenizas, y el ser humano ha terminado así su capítulo y su existencia, que al final es la existencia del ser humano, respecto a los millares y millares de años de este universo, no son absolutamente nada. Y a mí me parece que esto no tiene ninguna lógica, porque la inteligencia del ser humano es tan elevada, es tan potente, es tan poderosa, es tan sofisticada, que digo, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que solo el ser humano tenga esta sofisticación de inteligencia, de intuición, de conocimiento, pero también sobre todo de conciencia, y sea solo el ser humano a tener todas estas cualidades, todos estos dones? Los animales, por ejemplo, no lo tienen. Y por eso que digo, ¿por qué ha salido solo el ser humano así? Por algo será, no por decisión de alguien será. Porque el caso no puede ciertamente construir ni pensar algo tan perfecto como el ser humano en su concepto, sea como cuerpo, que como conciencia, que como inteligencia, que como todo. Y por lo tanto, las mentiras de los que quieren alejarnos de Dios, si vamos a pensarlo bien, no son lógicas para nada, no se sujetan, no se sobrellevan, porque la creación en sí misma, el sistema natural, no habría necesitado del ser humano. Así que no es el sistema natural que puede haber creado el ser humano, porque para el sistema natural le daba absolutamente lo mismo. Lo digo más, que para el sistema natural habría sido mejor que el ser humano no existiera, que es también la línea de pensamiento que tenemos hoy en día en la cumbre mundial, en que quieren claramente en todas las formas reducirnos como población mundial, porque así salvamos el planeta, ¿no? Entonces se están inventando todas las cosas más posibles e inimaginables para reducir la población mundial. Así que no será solo la guerra, serán también cataclismas y serán también épocas en que habrá sequía, habrá un montón de otras cosas, pero no hay que dar la culpa de esto a Dios, porque en la primera fase será el mismo ser humano que para codicia y para el poder provocará todo esto. Así que intentar acordaros bien de lo que estoy diciendo ahora. En la primera fase, si hay terremotos, sequías, inundaciones y cosas así, no es Dios que lo envía. Sí que lo permite para que toquemos con mano, que quiere decir ir en contra de la voluntad de Dios y hacer como si Dios no existiera. Sí que lo permite, pero procederá de la voluntad humana, de las actuaciones humanas, con los descubrimientos técnicos, biológicos, químicos y todo que están haciendo hoy en día, y siempre claramente decimos disfrazados de algo bueno, pero al final si vamos a acabar más abajo, se puede entender que es siempre para el egoísmo, la codicia de poder
de algunos grupos, familias muy ricas que controlan el planeta y que controlan también a los gobiernos y a las naciones que quieren en todas las formas, tienen el delirio de omnipotencia, como siempre los dictadores en todas las épocas han tenido. Lo malo es que hoy en día no tenemos solo un dictador, tenemos un grupo de dictadores, una cumbre de dictadores que están claramente al servicio del diablo, porque toda este ambaradán, como lo llamo yo, retorcido, que está cubriendo todo el mundo y que ha empezado ya desde la Revolución Francesa y está llegando a su culmine ahora. Esto no puede ser que el fruto de una mente que tiene una experiencia enorme, porque es inmortal y que es prácticamente el apoteosis de la perversión, que es, como ya os he dicho en todos los vídeos míos, es el diablo. Por lo tanto, todo esto, ¿no?, nos hace entender que, como dice la Virgen María, el poder de Satanás es muy fuerte y lo que son al servicio de Satanás hacen que inventen todas las cosas posibles a través de la tecnología, a través de la comunicación, a través de ahora también las inteligencias artificiales, inventen todo lo que pueda enfermar nuestra alma y hacernos desarrollar un ego tan fuerte que al final desborda, y este ego impide al alma de reconocer sus errores y sus pecados presentes y pasados. Y este poder de Satanás, que al final de toda forma es un poder, un engañoso, Satanás es muy fuerte en crear en nuestras almas las más diferentes y poderosas obsesiones. Si vamos a ver todo lo que está surgiendo ahora y que nos hace infelices al final, son todos una serie de obsesiones una detrás de la otra. Y Satanás es un especialista de las obsesiones. Todas las ideologías humanas de estos últimos 50 años resaltan cada una de ellas las obsesiones humanas. La obsesión del poder, del control sobre los demás, del placer sensorial y desordenado, del sentimiento de justicia enfatizado y descontrolado, como el feminismo, el inclusivismo, el ambientalismo, el animalismo, etcétera, etcétera. Y la obsesión de tener lo que no se puede tener. Claramente, siempre la hemos tenido estas obsesiones, pero en esta época están extremadamente amplificadas, muy amplificadas. Y todas estas obsesiones que Satanás es perfectamente libre de crear en nosotros, porque le hemos dejado el camino libre, ya que nos hemos alejado de Dios, no oramos, no vamos a misa, no tomamos los sacramentos de la confesión y de la comunión. Todo esto cada vez más no se llevan los hijos al sacramento de la confirmación, que es importantísimo, ya que
En la confirmación se reciben los 7 dones del Espíritu Santo que la Santa Madre Iglesia en 2000 años de historia después de la muerte y resurrección de Cristo nos dona como las armas del combate en contra del mal y de todas las obsesiones de las cuales hemos hablado. Entonces, alejándonos de esta forma de Dios para subir pasivamente lo que nos dan a través de la manipulación de la comunicación, todo esto nos lleva a aumentar, a descontrolar nuestros miedos, nuestras pasiones desordenadas, hasta llegar al punto de convertirlas en obsesiones. Y son las obsesiones el fruto de la maldad del diablo. Si vamos a ver, los 10 mandamientos son un monito, un auxilio para no provocar obsesiones que con el pecado original ya tenemos en nuestra alma. Pero claro, son si se pueden todavía controlar si vamos siguiendo la voluntad de Dios. Pero si no vamos a seguir la voluntad de Dios, estas obsesiones que ya de forma natural tenemos por el pecado original, entonces van a amplificarse cada vez más, haciéndonos llegar al punto de una especie de locura que puede llegar a cosas realmente muy negativas. Tanto es verdad que las violencias, agresiones y todo lo que no hace parte del respeto humano como acciones están empeorando, están aumentando cada vez más. Esto es el fruto de las obsesiones que Satanás crea en las almas humanas y que después claramente conlleva consecuencias. Por eso que tendremos nosotros, si fuésemos inteligentes, volver a Dios, intentar cambiar por completo el rumbo de nuestra vida, poner a Jesucristo al centro de nuestra vida, pedir perdón a Dios a través de la confesión, reconciliarnos con Él, admitir nuestros errores, nuestras obsesiones, admitirlas a través de la confesión, tomar el cuerpo de Cristo en la comunión y rezar el Santo Rosario para reafirmar el equilibrio que el alma ha perdido con las obsesiones que la han llevado después a cometer pecados también graves. Y por lo tanto hay que usar estas armas del combate en contra del mal que Jesús a través de su iglesia nos ha dado. Y cuidado porque ahora empieza una fase muy delicada. Tenemos que estar firmes en lo que es la palabra de Dios y la enseñanza de la iglesia, al menos hasta el año 2004-2005. Yo, a medida que iremos adelante y veremos un deterioro de la fe de la iglesia a través de un gran número de sus ministros, entonces cuando veremos este deterioramiento que ya ha empezado, pero no es todavía tan evidente, entre poco tiempo lo será, entonces hay que sacar el catecismo de la Iglesia Católica escrito por San Juan Pablo II y estudiar el catecismo aquel catecismo allí, porque no estoy segura que desde este momento en adelante si sacará la Iglesia Católica otro catecismo sea conforme a la voluntad de Dios y a la tradición de la Iglesia, que es la tradición de los santos, o sea, el camino marcado de los santos para entender y penetrar mejor la verdad que es Cristo,
y que nos sigue a través de la acción del Espíritu Santo en todas las épocas. Por lo tanto, la única forma es leer día tras día un capítulo de la Biblia, partiendo de la primera página hasta la última, intentar meditarla, leer muy profundamente el Evangelio de San Juan, evangelista, leer y estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II, orar el Santo Rosario y claramente volver a la celebración de la misa católica cuando esta misa todavía es conforme a la voluntad de Dios. Cuando la Iglesia Católica por alguna razones se ya no se encontrará en el camino de la voluntad de Dios, no creo que será por mucho tiempo, porque el Espíritu Santo ha prometido de no abandonar a la Iglesia Católica. Sí que la dejará un poquito para probar su temperanza, firmeza y fe. Y será un momento de confusión enorme. Pero no obstante esto, como católicos nosotros no tenemos que abandonar a la Iglesia Católica por reducida que se encontrará, porque al final serán muy pocos los que seguirán la Iglesia Católica tradicional, o sea, aquella de la tradición de los santos, aquella que cree en el pecado original, que cree en que Cristo está en el cuerpo, en la sangre, o sea, en el pan, en el vino consagrados, y que creen las fórmulas de consagración, que creen los sacramentos del bautismo, etcétera, etcétera, ¿no? Serán muy pocos, pero hay que aguantar dentro de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo, cuando notamos que hay algunos obispos o algún sacerdote que no va bien, porque no sigue la voluntad de Dios, no sigue la palabra de Dios, no sigue la tradición de los santos, no sigue el catecismo de la Iglesia Católica tradicional, que para mí es hasta el 2004, que es lo de San Juan Pablo II, que después también hay decimos algo añadido de Papa Benedicto XVI, también él va bien y todo, pero no tenemos que abandonar la Iglesia Católica, tenemos que ser firmes. Y si oímos que a un cierto momento la Iglesia dice que niega por ejemplo, digo yo, la virginidad de la Virgen María, lo que tenemos que hacer es decir no. La Virgen María es la Virgen María y es virgen antes, durante y después del parto. Así que vosotros pensadla como queréis, pero nosotros pensamos como siempre ha pensado la Iglesia Católica en 2000 años de historia. No sé si he conseguido explicarme. Vale. Bueno, volviendo al mensaje del 24 de marzo del 2024, dado por la Virgen María en Medjugorje a la vidente Marija, nuestra madre nos dice: sed oración, sed luz y testigos para todos los que encontréis, hijos míos, para que Dios misericordioso tenga misericordia de vosotros. Y es muy parecido a una frase que Jesús dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Y aquí nuestra madre nos dice de poner en práctica el Evangelio, o sea, de ser nosotros
prueba viviente del Evangelio, a través de la oración, a través de nuestra testimonianza hacia los demás, de la luz de Cristo, para que Dios misericordioso tenga también misericordia de todos vosotros. Y hay una pequeña frase en que me he fijado y que pero me preocupa bastante, porque dice la Reina de la Paz: para que Dios misericordioso tenga misericordia de vosotros. Y esta frase me preocupa porque, veis, estamos tan acostumbrados en oír que Dios es misericordia, que demasiado a menudo nos olvidamos que Dios no es solo misericordia, sino también justicia y verdad. Y por lo tanto la misericordia de Dios está sometida a nuestra voluntad de reconocer nuestro pecado, a nuestra voluntad de reconciliarnos con Él, a nuestra voluntad de seguirlo o rechazarlo, y está también sometida a nuestras acciones en el amor hacia Él, o sea, hacia el Señor mismo y hacia los demás. En el jubileo del año 2000 se cantaba muy a menudo el himno de la misericordia, la cual frase recurrente era: misericordioso es como el Padre. No sé si la sabéis. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Bueno, la cantábamos muchísimos aquí en España, tanto que algunos sacerdotes ya no podían oírla. Pero refiriéndose la frase de misericordiosos como el Padre, ¿a qué deberíamos hacer nosotros hacia nuestros hermanos para que seamos semejantes a Dios por nuestra elección voluntaria? En práctica, si seremos misericordiosos como el Padre, o al menos lo intentamos, porque claro, como el Padre, ¿cómo vamos a ser misericordiosos? Pero hay que intentarlo, hay que hacer un esfuerzo muy grande, como lo hacían también los santos, porque los santos no es que tuvieron una vida muy fácil, también y sobre todo interiormente, ¿no? Entonces, si seremos misericordiosos como el Padre, obtendremos misericordia del Padre. O sea, el Padre tendrá en cuenta que hemos hecho un esfuerzo para intentar ser como Él, intentar ser misericordioso hacia nuestros hermanos, pero no solo aquellos que son nuestros amigos, sino sobre todo hacia aquellos que son nuestros enemigos. Y por cómo van las cosas hoy en día en el mundo, y también con Rusia, Europa, Israel, Palestina, América, y después de la China, es una cosa y la otra. Si va a terminar mal, como yo pienso, porque no veo conversiones eficaces en el mundo. Eficaces quiero decir, no veo conversiones ni de políticos ni de responsables de gobiernos que puedan hacer un cambio de rumbo de lo que estamos viendo, ¿no? Porque vamos hacia el precipicio. No es que se necesite mucha ciencia y mucha inteligencia para entenderlo. ¿Quién quiere ver claramente, no? Y entonces necesitamos aprender a amar también nuestros enemigos, para que al menos la gente normal, la gente común,
marque la diferencia de este mundo traballado y completamente fuera de rumbo, que ha decidido desarrollar el odio y la incomprensión y las agresiones y las guerras entre una nación y la otra. Después, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para el dominio del mundo? Así vamos a destruirnos los unos al otro, que el mundo se quedará por la destrucción del mundo, porque lo que quiere el diablo es destruir todo lo que le recuerda a Dios. Entonces, primeramente, el ser humano, porque es la imagen de Dios. Segundo, también sobre todo el pueblo de Israel, porque le recuerda el punto central de donde empezó la salvación del mundo, que después ha sido el nacimiento de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, porque ha vencido la muerte. Y después toda la creación, porque toda la creación que es un reflejo del Creador, que es Dios. Por lo tanto, siguiendo a Satanás en vez de que a Dios, nos estamos acercando cada vez más a la autodestrucción de todo. Y después, que no me digáis que no os he avisado, porque son 81 vídeos que estoy diciendo lo mismo de forma un poquito diferente, pero estoy diciendo siempre lo mismo. Precisamente porque como que estamos sometidos entre todos a continuas manipulaciones por parte de todos los órganos de comunicaciones, y entonces yo todas las veces que hablo de lo mismo para que se inculque bien en nuestra mente y también en nuestra alma que lo que sucederá de grave sucederá porque nosotros humanos lo hemos querido y porque nos hemos alejado de Dios y hemos elegido al diablo en vez que a Dios. Claramente, no todos. Yo estoy diciendo en términos generales, porque al final yo creo que esta época sea la época en que al final habrá el juicio a las naciones. Porque claro, los que nos dirigen, los que dicen de gobernarnos, en realidad no han tenido valor de elegir a Dios. Y es lo mismo que pasó con Francia. Si los Luis, me parece, 13, 14 y 15 hubieran seguido la voluntad de Dios que se manifestaba a través de videntes y santas y monjas que habían tenido visiones de el Sagrado Corazón de Jesús, que le había dicho Jesús qué tenían que hacer, que tenían que jurar sobre la Biblia, que hubieran seguido la voluntad de Dios del Sagrado Corazón, no hubiera pasado todo lo que ha pasado en Francia, o sea, la Revolución Francesa y después el modernismo, el comunismo, el postmodernismo, y ahora no estaremos en la situación en que estamos. Y todo esto, ¿por qué? Porque los gobernantes franceses de aquel entonces rechazaron a Dios. Y como siempre vemos que los errores de los seres humanos siempre son los mismos. Pueden pasar épocas, millones de años, pero el ser humano siempre será lo mismo. Lo que a lo mejor cambia es la tecnología, son algunos conocimientos, pero siempre conocimientos materiales, nunca conocimientos de la dimensión de Dios. Y a lo mejor están en gran escala, como ahora, ¿no? O sea, que cubren todo el planeta, mientras que una vez a lo mejor la responsabilidad era solo de un país, como por ejemplo Francia.
Pero ahora la responsabilidad es de todo el mundo, entonces de todas las naciones. Y por eso que creo que esta época sea también la época del juicio a las naciones. Pero ningún miedo, porque el corazón inmaculado de María triunfará a través del Santo Rosario, que yo estoy intentando propagar lo más posible en todo el mundo. También porque hablando en español espero de cubrir con este idioma al menos 3/4 de la población mundial. Y dicho esto, vamos finalmente al mensaje del 25 de abril dado de la Virgen María, Reina de la Paz, a María. Esto es el último mensaje hasta el momento, hasta la fecha, ¿vale? El mensaje del 25 de abril. Queridos hijos, estoy con vosotros para deciros que os amo. Y os animo a orar porque Satanás es fuerte y cada día su fuerza es mayor a través de aquellos que eligieron la muerte y el odio. Vosotros, hijos, sed oración y mis manos extendidas de amor para todos aquellos que están en tinieblas y buscan la luz de nuestro Dios. Gracias por haber respondido a mi llamada. Puede ser que me equivoque, pero si la Virgen María ha dicho esto, puede ser, y digo puede ser, que estamos acerca de un choque directo entre los que han elegido a Satanás y los que han elegido a Dios. Pero es verdad que todavía tenemos una parte de indecisos que son personas que están en las tinieblas y buscan la luz de nuestro Dios, dice la Virgen María. Y es por eso que precisamente para ellos tenemos que ser oración y las manos extendidas de la Virgen María, manos llenas de amor, para que todos los que están en tiniebla y buscan la luz de nuestro Dios encuentren a Dios a través de nosotros. Y esto es realmente bonito. Esto es realmente bonito porque es descansar entre los brazos de Dios a través de los que han elegido vivir con Dios para ayudar a otros hermanos que están en tiniebla en ver a Dios, en abrazar a Dios y ser abrazados. Y la cosa muy bonita, también la frase muy bonita que ha querido decir la Virgen María, que ha dicho la Virgen María en este mensaje, es, en primer lugar, estoy con vosotros para deciros que os amo, os amo. ¿Cómo podemos tener miedo del amor? Es que el amor es muy fuerte. El amor te hace sentir vivo. El amor muchas veces está interpretado para los enemigos de Dios, por los enemigos de Dios. Está interpretado al reverso, o sea que si amas, eres un débil. Y entonces no tienes que amar, tienes que ser malo. Porque si eres malo, eres fuerte. ¿Y quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho esto? Es una gran tontería. Hay más fuerza en el amor que en el odio. Porque el odio es descontrolamiento. Te descontrola a ti, descontrola a cualquier cosa y movimiento a tu alrededor. Y si
es algo descontrolado, ni siquiera tú lo puedes controlar y te autodestruyes. Pero el amor es realmente lo que te da la vida, que te despierta, que te da el sentido de tu existencia. Y claro, estoy hablando de amor puro, amor espiritual, que procede directamente del alma. Es el amor que es un amor tierno y no es algo que debilita, no, te hace un héroe, te hace grande, te hace divino. ¿Por qué? Porque te hace santo. ¿Y por qué te hace santo el amor? Porque más amas como Jesús nos ha amado y más amas a Jesús y intentas hacer su voluntad, no tu voluntad, no la voluntad de los caprichos de los demás, no la voluntad de las ideologías, no, la voluntad de Jesús. Entonces, sí que vamos amando a Dios, vamos aprendiendo a amar a Dios realmente, a empaparnos de Él y consecuentemente a amar rectamente y justamente a los demás. Porque no hay amor sin verdad. No hay amor sin verdad y justicia. Y no hay amor sin verdad, justicia y paz. Porque la paz es la directa consecuencia de todos estos pasos que hacemos para llegar al amor en Jesús. Y la paz del alma es un sentimiento tierno, es un sentimiento de abandono en Dios, de que tú puedes vivir tu vida con todos los problemas que te presenta la vida, con todos los errores que cometen tus hermanos, con todos los enfrentamientos que pueden causar tus hermanos, pero vives todo esto con serenidad, con un sentimiento de ternura y también de sufrimiento para los que provocan cosas malas, cosas negativas. Pero consigues tener claro siempre, si tienes paz en tu corazón, que cualquier persona, por enemiga que sea, es tu hermano, porque es criatura de Dios, a imagen de Dios como tú. Y es por eso que ves la cosa en una otra óptica, en una otra perspectiva, que es la perspectiva del amor de Dios. Claro es que si no hemos vivido esto, no se puede explicar, no se puede entender, y es por eso que la Virgen María nos dice: para experimentar esto tenéis que orar el Santo Rosario diariamente. Hacedlo gradualmente, claro, uno no puede desde el ayuno total de oraciones decir un rosario completo el día después. O sea, hay que seguir algunas pautas, ¿no? Y ser gradual en todo esto, porque si no el choque es terrible, ¿no? Pero sí que hay que ser constante, ¿no? Hay que ser constante y tener la determinación, la voluntad de amar a Dios y de seguir a Dios a través de esto, a través de la práctica del rosario, porque es la única forma práctica para poder empezar el camino que llega a Cristo, entender a Cristo, conocer a Cristo y al fin vivir a Cristo, para que Cristo
se mantenga en nuestra alma y en nuestro corazón. Por lo tanto, volvemos al pensamiento anterior, en que yo decía que puede ser que me equivoque, pero si la Virgen María ha dicho esto en este mensaje, puede ser que estamos acerca de un choque directo entre las dos partes, o sea, la parte del bien, la parte de aquellos que han elegido a Dios y las fuerzas del mal, que son todos aquellos que han elegido al diablo. Porque el objetivo de Satanás es lo de aniquilar cualquier rastro de fe en el verdadero Dios. También la guerra en Israel y Hamas en la franja de Gaza es el resultado del objetivo del diablo, que quiere aniquilar no solo la fe católica, sino el mismo pueblo que Dios eligió para llegar al mundo. Él lo quiere destruir por completo. Por eso que fomenta en todas partes del mundo todos estos movimientos, ¿no? de jóvenes, también de menos jóvenes, diría yo, en contra de Israel, como si Israel fuese el único enemigo, y los palestinos parecen casi santos, cuando no es así. Aparte que la mayoría de las cosas que dicen los palestinos son mentiras estratégicas para dar la culpa en todo a Israel, cuando en realidad Israel se ha comportado en los términos de la guerra con mucha caballería, porque todas las veces que ha debido atacar a la parte palestina, advirtió a la parte palestina: mirad que entre algunas horas empezaré a lanzar esto y esto otro. Claro, entonces, claro, también Israel no va a la ligera, no va va bastante pesante, pero esto lo sabemos todos. Hace parte de la mentalidad del pueblo de Israel y siempre ha sido así. Siempre ha sido así y los palestinos lo saben muy bien. Por lo tanto, a un cierto momento, uno es más cerveza dura del otro. ¿Y qué vamos a hacer? A un cierto momento yo no tomaría parte ni de uno ni del otro. Y en vez de en todo el mundo allí, los palestinos buenos y santos, mientras que los israelianos no, el pueblo de Israel en vez es el único enemigo. Esto es esta fomentación de las masas, sobre todo juveniles, es una prueba lampante de que el diablo está detrás de esto, y el único objetivo del diablo es destruir el pueblo de Israel, aniquilarlo. ¿Por qué? Porque es la prueba viviente de que Cristo, Dios y hombre al mismo tiempo, ha nacido allí, ha vivido, ha enseñado, ha padecido, ha muerto y resucitado. Esto es la única lógica posible para esta forma de actuar, que no tiene ningún sentido. O sea, porque sabemos perfectamente quién es que ha atacado primero, quién es que se ha defendido, y claramente como que es una enorme espina en el costado del pueblo de Israel. Israel ahora ya no puede más y quiere una vez por todas vaciar la franja de Gaza para no tener en un próximo futuro otro problema parecido. Pero siempre lo tendrá y no hay nada que hacer. Y aparte que el hecho que el pueblo de Israel atrajo sobre sí mismo una maldición de haber entregado la muerte el mismo Dios, y ahora sufre de consecuencias, también se añade el hecho que Satanás no puede sobrellevar nada de lo que es la huella de Dios en nuestra dimensión terrenal.
Adán y Eva entregaron totalmente a Satanás el derecho, entre comillas, de actuar sobre nosotros alimentando nuestras obsesiones ya naturales, y además de esto ha obtenido el derecho, entre comillas, de actuar sobre la dimensión que Dios había creado para el ser humano. La segunda dimensión, que sería un clon más o menos de lo que había pensado originariamente Dios, pero con obviamente la corrupción que ha adquirido a través del pecado original. Después se ha convertido en una dimensión en que claramente reina el pecado, y hoy en día hemos dejado otra vez que Satanás actuara libremente en nosotros, rechazando a Dios otra vez, como han hecho la primera pareja. Porque la primera pareja humana, prácticamente, con ¿cómo se dice? La caída que han tenido para haber desobedecido a Dios, prácticamente la primera pareja humana ha entregado la password, o sea, la llave de la dimensión terrenal al diablo. Y ahora el diablo no quiere ningún rastro de Dios sobre la tierra. Se ha puesto de empeño con toda su fuerza, con todo el poder que le dan los que lo siguen aquí en la tierra. Y entonces, como siempre, Satanás está usando el ser humano contra el ser humano mismo para llegar al objetivo de destruir todo lo que llega de Dios. En primer lugar, la persona, el ser humano, que es la imagen de Dios. No sé si lo sabéis, pero existen profecías católicas y aprobadas por la Iglesia en que se afirma que cuando el pueblo de Israel admitirá que Cristo es el verdadero Dios, el reino de Dios se establecerá en la tierra hasta el fin del mundo, que no es el fin de los tiempos. Ahora estamos en el fin de los tiempos, muy probablemente también en la época del juicio a las naciones. Pero el fin del mundo llegará mucho después, muy probablemente después de 1000 años, porque el ciclo más o menos es aquel. Y en uno de los mensajes de la Virgen María en Medjugorje, nuestra madre, dijo más o menos lo siguiente: cuando seréis todos unidos, veréis cómo será fácil curar el cáncer. Estas dos frases quieren decir solo una cosa en mi pensamiento: que realmente se unirán todos los pueblos de la tierra bajo el corazón de Cristo y de María, y que también el pueblo elegido por Dios desde los primeros tiempos finalmente entenderá el continuum entre la fase de la espera del Mesías y su venida en la tierra en un pobre pesebre. Y cuando lo entenderán claramente, serán ellos que serán los más firmes seguidores de la fe católica en Cristo, exactamente como hizo San Pablo a su tiempo. Y es por eso, en mi opinión, que Satanás quiere destruir el pueblo de Israel, porque claro, la mayoría de los israelianos hoy en día son prácticamente ateos, pero existe todavía un núcleo muy fuerte, y este núcleo sabe
mucho mejor que nosotros católicos todas las secuencias de las etapas del pueblo de Israel y de la intervención de Dios en nuestra dimensión terrenal a través de los pasajes de la historia del pueblo de Israel. Y solo falta que entiendan que todo esto continúa con los hechos de los apóstoles hasta llegar hasta nosotros, y que el punto de conjunción entre antes y después es Cristo, que es Dios y que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, para que después sean ellos realmente que arrastran a la fe verdadera en Cristo todo el mundo. Esto sería el más grande milagro que habríamos podido asistir, y espero que así sea, que así pase, ¿no? Porque es bonitísimo, es algo realmente tierno, realmente emotivo y emocionante al mismo tiempo. Bueno, ya es muy bella y tierna la primera frase de nuestra madre en este mensaje del 25 de abril del 2024. Yo estoy todavía en Italia, por lo tanto hablo muy mal ahora el español, porque claro, oyendo el italiano se me salen muy a menudo, ya me salían antes, pero ahora aún peor, muy a menudo frases o palabras en italiano o pronunciación en italiano. Entonces lo siento mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy así, no tengo mucho control sobre el idioma. Y nada, lo que quería decir es que muy bella y tierna la primera frase de nuestra madre en este mensaje del 25 de abril, que dice: estoy con vosotros para deciros que os amo. Y esto yo lo siento en esta manera, lo vivo en esta manera, que creo que la Virgen María sepa perfectamente el esfuerzo que estamos poniendo los que creen en Cristo, el esfuerzo para ser luz y ser las manos extendidas de la Virgen María en la vida cotidiana, y el esfuerzo y también la preocupación que tenemos de cómo el mundo está procediendo, andando adelante, que más que adelante va atrás, porque claro, porque si vas adelante y delante de ti hay un barranco profundo, un abismo, va mal ir por esta dirección, pero es exactamente en esta dirección que estamos andando en este momento. Y también el esfuerzo que ponemos en intentar rezar como ella quiera, ¿no? Porque, por ejemplo, no es fácil, lo sé que no es fácil. Y los que quieren rezar el Santo Rosario lo tienen que tomar como una misión que se hace para Dios, para intentar salvar el mundo. Y también la propia Iglesia Católica, ¿no? Porque hacemos todos parte de la Iglesia Católica, no es solo el aparato clerical que hace parte de la Iglesia Católica. Todos los bautizados y que tienen sinceramente fe en Cristo, hacen parte de la Iglesia Católica, y por lo tanto muchas veces en el curso de la historia de la Iglesia han sido más los movimientos de oración y de fe de la gente común, del pueblo, en dirigir la Iglesia, porque el Espíritu Santo actuó sobre la masa de los fieles, que
los clérigos, ¿vale? Y es por eso, para el poder que tenemos también nosotros como gente común, que nos ha conferido el Espíritu Santo cuando sinceramente queremos seguir la voluntad de Dios, que es necesario orar el Santo Rosario e invocar a la iluminación del Espíritu Santo, a los siete dones del Espíritu Santo, para que podamos ser firmes en la fe y ser testigos del amor de Dios. Y no es fácil porque somos seres humanos y por lo tanto caemos, pero si caemos vamos a levantarnos siempre en Cristo. ¿Cómo vamos a hacer? A través de la confesión. Si he tratado mal a alguien, si he hecho cosas graves, si he faltado al respeto de los demás y también de mí mismo, cediendo a pasiones desordenadas o a incredulidad o dudas y todo, ¿qué vamos a hacer? A confesarnos. Está allí el cura, es el vehículo, el puente entre nosotros y Cristo está siempre cerca del sacerdote durante la confesión. Claro que también el sacerdote tiene que tener la sinceridad y la voluntad de dejar su corazón al Espíritu Santo y a Jesús para que la confesión sea productiva, que haga fruto, ¿no? Bueno, y en primer lugar, por lo tanto, es el amor por nosotros que mueve a la Virgen María hasta aquí en aparecer en Medjugorje, en esta dimensión terrenal, no solo en Medjugorje, aparece muy probablemente en muchos otros sitios, pero ahí en Medjugorje es donde más tenemos la duración de las apariciones, ¿no? En el curso de los años, ya son casi 42 años de apariciones continuas cada mes. Y la Virgen María quiere que sepamos que ella nos ama, que ve nuestros esfuerzos en la oración, en el mantenimiento de la fe, en ser sus manos extendidas. Y también consideramos que cuando la Virgen María aparece en Medjugorje, habla a todo el mundo, en todas las partes del mundo, sí, pero habla principalmente para el pueblo piloto, el grupo de fieles pilotos que es aquel de Medjugorje, porque Medjugorje, como ha dicho San Juan Pablo II, es la esperanza del mundo y por lo tanto tiene una enorme responsabilidad, y ahora Medjugorje está siendo atacada como es natural del diablo a través del modernismo. Por lo tanto, Medjugorje ahora se encuentra en una fase delicada porque en Medjugorje llegan peregrinos, pero llegan también turistas. Los turistas no son los peregrinos. Considerad que una vez los peregrinos en la Edad Mediana, los peregrinos se enfrentaban a cada tipo de prueba, desde los brigantes a el barco que a lo mejor naufragaba, hacía naufragio, y después a momentos de sequía, a momentos de carestías, a momentos en que el peregrino se encontraba mal y estaba abandonado en el medio de la carretera, y entonces a lo mejor había gente que lo podía ayudar y gente que no. O sea, no era algo cómodo hacer el peregrino, para nada. Te preparabas un saquito de cosas para comer y para beber, y una manta para cubrirte, un sombrero para protegerte del sol,
un mantel para poder cubrir, abrigar un poco, y después ibas haciendo kilómetros andando para llegar al punto de la aparición o de la devoción, como por ejemplo el Camino de Santiago era uno de estos, pero no es que se iba con el coche, ni con el barco, se iba andando, y por lo tanto el peregrino era un héroe, porque el peregrino tenía que sufrir un montón de pruebas físicas, mentales y también espirituales, y por lo tanto era un esfuerzo. Pero cuando yo oigo, por ejemplo, sobre todo aquí en Italia, en la zona donde está mi familia, que se han ido a Medjugorje, que han ido en un hotel de 4 estrellas, que han comido, han bebido y comido muy bien, que tenían todos los confort, y todo esto, yo digo, ¿y entonces qué raza de peregrinación es esta? Si tienes todo cómodo, ¿qué clase de peregrino eres? Entonces eres un turista. Sí, hemos ido en la cima de la montaña de las apariciones y hemos hecho un montón de fotos. Y digo, pero te has puesto a rezar, a lo mejor de rodillas sería mejor, digo yo. Digo, no, porque sabes, ahí con todas las rocas que hay por ahí, después se me hacía daño a las rodillas. Y digo, entonces, ¿qué has ido ahí por hacer? ¿Hacer qué? A ver, claramente no son todos así, pero yo he oído mucha gente que me han dicho esto. Entonces, a ver, lo que quiero decir es que Medjugorje tiene que estar atenta a la calidad también de las personas que vienen por ahí, pero claro, es también difícil ahora dividir las cosas o enderezar las cosas, porque claro, como que estos grupos grupo de turistas, porque peregrinos yo no veo tanto peregrinaje en esta manera, pero puede ser que me equivoque, no quiero juzgar las cosas, pero a primera vista me parece, vale, lo digo más que nada como aviso y no por crítica. Digo que si partís de vuestra casa para hacer un peregrinaje a Medjugorje, que es el pueblo y el lugar en donde realmente la Virgen María aparece desde el cielo, o sea, se abre la dimensión del cielo, llega la Virgen María ahí, y la Virgen María dice lo que tiene que decir a los videntes, después se sube de nuevo y se cierra de nuevo la dimensión del cielo. ¿Cómo lo hace Dios? No se sabe, pero esto no tiene importancia. Esto no es de nuestra incumbencia. Lo que tenemos que saber y que creer es que la Virgen María aparece en Medjugorje ahora, en esta época, en nuestra dimensión, y por lo tanto quien va a Medjugorje tiene que partir desde casa con la mentalidad de un peregrino. ¿Y cuál es la mentalidad del peregrino de hoy? Bueno, primero lugar, no elegir un hotel de 4 estrellas. Elegid una pensión pequeña, a carácter familiar, mejor aún cuando está el hotel pequeño a carácter familiar, sigue también el ayuno de la Virgen María el miércoles y el viernes. Si vas por ahí y te dicen, pero cuidado porque el miércoles y el viernes damos solo para comer en todo el día, desde las 12 de la noche anterior a las 12 de la noche del miércoles, damos solo que comer y beber agua, pan y agua. Este es el hotel correcto. Tenéis que ir en aquel hotel. Después, si no es tan cómodo, si no tiene la vista, si no tiene no pasa absolutamente nada. Mejor, porque harás mejor el peregrino. Y en vez de ir con el bus, sí que según el bus, a lo mejor sí que es un via crucis también estar en el bus. Entonces vais con el vehículo que queráis,
Pero no elegid, por favor, hotel de 4 estrellas o de 3 estrellas con piscinas, todos los comfortes, masajes y todo esto, porque entonces esto no es peregrinación, es turismo. Y en Medjugorje no es que hay que hacer turismo, hay que rezar. Sí que todo va bien, que a lo mejor también una persona que va para principalmente en una primera instancia como turista, después se puede también allí encontrar la fe, encontrar la conversión, porque claro, los caminos del Señor esos son imprevisibles del Señor. Pero de esta forma, como yo os digo, siendo peregrinos y no turistas, entonces Medjugorje estará preservada mejor del modernismo. Y si las familias en Medjugorje tiran la televisión al ecopark, mucho mejor, mucho mejor. Bueno, voy adelante. Entonces, en primer lugar, la Virgen María tiene amor para todos nosotros. Es este amor que la mueve hasta aquí y quiere que lo sepamos, porque ella sabe perfectamente que buscamos amor constantemente, pero al mismo tiempo pensamos que el amor pueda ser forjado a nuestra medida, según nuestros caprichos, pasiones desordenadas, y no queremos admitir que este no es amor, sino un tremendo engaño, ya que el amor solo se encuentra en Dios y en su voluntad. Y nuestra Madre María sufre en ver nuestros esfuerzos vanificados por el pecado, por las dudas, por la falta de voluntad y firmeza, por la falta de fe en general, pero continúa a amarnos y a sufrir por nosotros y a exhortarnos, exactamente como haría una madre que ve sus hijos arruinarse por las drogas o las malas compañías, que se vuelven ladrones, asesinos o totalmente entregados a los vicios, que a poco los llevan al abismo y a la locura. O sea que todos deberíamos ser hijos pródigos, como en la parábola del Evangelio. El amor de la Virgen María y de su Hijo Jesús es estremecedor. Es un tsunami que investe el corazón de una forma tan intensa que parece explotar. Y en fuerza de este amor tan intenso que no somos capaces de devolver, la Virgen María nos anima a orar porque Satanás es fuerte. Cada día aumenta su fuerza a través de aquellos que eligieron la muerte y el odio al amor. Y por lo tanto, creo que, lamentablemente, son muchos los que han elegido el bando de Satanás, porque si no, Satanás no sería tan fuerte. Nuestra Madre nos exhorta en ser oración viviente y sus manos extendidas de amor para todos aquellos que están en tinieblas y buscan la luz de nuestro Dios, a lo mejor sin saberlo, pero sí que la buscan. Y la Virgen María nos anima en salir de nuestra situación de confort y dar un ejemplo viviente del amor de Dios a través de la oración diaria, el perdón, la caridad, la voluntad de permanecer en la verdad que es Cristo. Todo este proceso significa cuidar a nuestra alma y cuidar las almas de todos los que encontramos en nuestro camino. Muchas veces la Virgen María en Medjugorje dijo que si cuidásemos nuestra alma como cuidamos a nuestro cuerpo y nuestra apariencia, ya seríamos santos. Mientras que estamos cuidando lo que desvanece en poco tiempo y no cuidamos lo más mínimo, lo que permanece por la eternidad.
En este mensaje del 25 de abril, nuestra Madre María nos avisa que la batalla espiritual se volverá más intensa a medida que vamos adelante. Podría pasar también que seremos apartados por la sociedad para ser de Cristo, pero no tenemos que tener miedo. ¿Os acordáis que San Juan Pablo II inexplicablemente repetía muy a menudo: no tengáis miedo, no tengáis miedo? Y yo me decía, pero ¿por qué continúa a decir siempre lo mismo? A volver a decir esto, que no hay que tener miedo de nada, porque no está pasando nada. Pero ahora sí que pasa. Y San Juan Pablo II, según mi opinión, en mi opinión, había ya visto todas estas cosas, había tenido visiones sobre esto. Por eso que continúa a decir, no tengáis miedo, ¿no? Y no tengamos miedo, confiamos en Jesús y en la Virgen María. Oremos el rosario creando una enorme cadena de oraciones santas del rosario que encadenen la actividad del diablo y tendremos la victoria sobre el mal. O sea, que visto lo visto, el Santo Rosario es un exorcismo para encadenar el mal. De hecho, el corazón inmaculado de María triunfará. Esto es lo más cierto de todo, ¿no? Esto es algo que es un hecho y derecho. El Inmaculado Corazón de María triunfará. Lo único que queda por saber es cuántos de nosotros se salvarán. Esto depende de quién vamos a elegir, en cuál bando estar. Bien, y vamos a terminar con el Magnificat para que recordemos el poder de Dios y todo lo que Dios ha hecho y hará para el ser humano. ¡Ánimo! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A Jesús por María. Rezad el Santo Rosario.